buenas tardes. De nuevo les damos la bienvenida al ciclo de Jueves de la Biodiversidad del Instituto de Ciencias Naturales. En el día de hoy nos acompaña la doctora Carolina Díaz Arenas, quien nos va a exponer acerca de las dinámicas evolutivas en poblaciones moleculares in vitro de RNA catalítico. Carolina actualmente forma parte del grupo Internet Inteligente de la categoría B en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, grupo que es dirigido por el profesor Octavio José Salcedo Parra, quien es el decano de la Facultad de Ingeniería. Carolina se encuentra codirigiendo una tesis de maestría sobre el modelamiento computacional en dinámicas evolutivas de poblaciones de ribosimas. Carolina es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia, donde inició investigando el origen del código genético. Posteriormente realizó su doctorado en la Universidad de Portland, donde trabajó o investigó sobre el impacto de mutaciones en poblaciones de ribosimas. Y realizó un postdoctorado en Houston, donde estudió el fenómeno de epístasis usando cepas de Escherichia coli. Publica activamente en revistas internacionales y ha complementado sus investigaciones con docencia y divulgación científica. Sus áreas de trabajo son entender los mecanismos moleculares implicados en mantenimiento y evolución de información genética y modelar estas dinámicas poblacionales. Actualmente desarrolla un curso en Python y analiza y escribe los últimos resultados de sus investigaciones. Le damos las gracias a Carolina por participar en este espacio. Gracias. Y bienvenida. Gracias. Bueno, como el profesor lo dijo, pues yo voy a presentar aquí los resultados de mis estudios doctorales que hice en la Universidad Estatal de Portland, y pues preparé esta presentación para ustedes aquí en Jueves de la Biodiversidad. La presentación es acerca de las dinámicas evolutivas en poblaciones moleculares in vitro de RNA catalítico. ¿Cómo se originó la vida? Esa es una pregunta que he querido resolver, así sea parcialmente, porque no se va a poder resolver. Existen varias teorías para la formación de la vida. Está la teoría de los coacervados, que son vesículas que crecen y se reproducen. La teoría de los genes desnudos o moléculas de RNA o moléculas afines que se pueden reproducir y que evolucionan y viven en un estado acelular, y la teoría de la panspermia, entre otras, que propone que la vida en la Tierra se originó, pues llegó de otro planeta. Yo solamente me voy a enfocar un poco en el mundo de RNA, que es la parte de la cual pues las preguntas de investigación mías tratan de resolver. El mundo del RNA es una hipótesis bastante fuerte acerca del origen de la vida, que tiene soportes como las ribosimas. Son moléculas de RNA que se han encontrado y que tienen una actividad catalítica. Estas moléculas, pues por tener una función y tener un genotipo, se pueden comportar, digamos, de una manera similar a los individuos. También está el descubrimiento por Harry Noller que el ribosoma es una ribosima, es decir, la actividad catalítica del ribosoma la efectúan el RNA y no las proteínas. Y también el descubrimiento de la transcriptasa reversa, que es la enzima que hace copias de DNA a partir de una plantilla de RNA. Entonces, pues también estos descubrimientos permitieron digamos, romper un poco el paradigma de la biología, y pues el RNA pasa a ser una molécula de bastante importancia, en el cual el RNA puede ir al DNA, el RNA se puede convertir en proteínas y también se puede generar RNA a partir del RNA. Estas poblaciones prebióticas de RNA pues eran probablemente de tamaño pequeño, porque se estaban formando, y las tasas de error a las que se copiaban pues probablemente eran altas, porque no habían los mecanismos de corrección de errores que existen hoy en día. Estas características son fundamentales o fueron fundamentales durante el origen de la vida. Entonces yo lo que quise fue responder a dos preguntas. Tenía dos hipótesis, una en la que yo proponía que el tamaño efectivo de la población, la variación del tiempo efectivo, del tiempo esperado, perdón, de extinción con respecto al tamaño de la población, pues no era lineal, sino que se iba a encontrar un punto, digamos, de quiebre, en el cual las poblaciones ya eran demasiado pequeñas y se iban a extinguir muy rápido, o las poblaciones eran lo suficientemente
rápidas como para tener tasas de extinción o de supervivencia relativamente altas. La otra variable que yo quise trabajar fue la tasa de mutación, o aquí pues represento lo contrario, que es la tasa de fidelidad, y también yo esperaba encontrar un punto de quiebre a partir o por debajo del cual las moléculas se copiaban con una cantidad de error demasiado alto que no iban a poder sobrevivir por mucho tiempo, o podía ser ya suficientemente alta la fidelidad como para que pudieran sobrevivir por harto tiempo, ¿sí? Antes de ahondar en la parte de los resultados y mi experimento en sí, quiero pues dar aquí, poner un poco de perspectiva del trabajo que se ha hecho. Esos fenómenos evolutivos que ocurren en organismos, como lo he dicho, pues también se pueden ver en estas poblaciones moleculares, pues porque tienen un genotipo y un fenotipo. Y la evolución in vitro entonces tiene ciertas ventajas sobre el estudio de evolución en organismos, como lo vamos a ver a continuación, por lo cual resulta práctico realizar estudios evolutivos con sistemas moleculares. Y por ejemplo, una de las ventajas es que se tiene el registro fósil o el récord de todo el proceso evolutivo. Esta es una gráfica que he tomado de uno de mis artículos en que yo hice una comparación, por ejemplo, de la evolución de los testudinos, en los cuales pues parte del récord se ha perdido, el récord fósil, y en cambio las ribosimas la ribosima ligasa, digamos del tipo 1, son moléculas que se han generado desde el año 93 en diferentes laboratorios. Los espacios aquí, contrario con esto, realmente no representan falta de información, sino simplemente pues en estos momentos no se ha trabajado, pero cada vez que se trabaja con estas moléculas pues se pueden almacenar, se pueden a bajas temperaturas de la forma adecuada, y se pueden guardar estos registros de los experimentos para posterior uso en cualquier momento que se quiera. Otra ventaja del trabajo in vitro es, por ejemplo, el tiempo generacional. Yo puse aquí dos ejemplos de animales que también pues están un poco en vía de extinción, el cóndor y el manatí, y tienen pues periodos de generacionales. El periodo de reproducción puede durar los animales 2 años, 5 años. En cambio las ribosimas, pues yo puedo generar 3 generaciones en 20 minutos. Entonces es un proceso que va a ser mucho más rápido y me va a permitir estudiar pues varios procesos evolutivos. Y en cuanto a la logística, pues también en cuestión de espacio, este era pues mi sitio de trabajo donde yo tenía todos mis materiales, y pues allí se efectuaban todos los procesos. Entonces primero quiero introducir la primera parte donde está el tamaño poblacional, el efecto del tamaño poblacional y el tiempo de extinción. Ahí voy a hablar de Müller-Rachet, del colapso mutacional. En la segunda parte voy a hablar de la tasa mutacional y el tiempo de extinción, y voy a hablar de las cuasiespecies. Y la tercera parte, que son los componentes del fitness, donde voy a hablar, pues voy a mostrar los mutantes que se generaron y el fitness relativo de cada uno de ellos. Este es el organismo de estudio, que es la ribosima ligasa de la clase 1, se llama B1619 este individuo. Se produjo mediante el método de evolución in vitro. Es una ribosima que está adaptada al tubo de ensayo, se pliega efectivamente en su forma activa, y en el momento de estudio era la ribosima más rápida que había para ejecutar su reacción. Esta ribosima lo que hace es que cataliza la reacción de este substrato que está aquí como anaranjado a sí misma en el extremo 3'. El sustrato contiene la secuencia del promotor de la RNA polimerasa, lo cual es muy importante, como lo vamos a ver a continuación. Este es el ciclo evolutivo. Entonces el ciclo evolutivo tiene 3 pasos enzimáticos. El primer paso enzimático es cuando la ribosima se pega el sustrato trans a sí misma para formar el complejo ribosima-sustrato. Este complejo ribosima-sustrato, luego que se añade el primer para la transcripción reversa, pues se forma la copia de cDNA del complejo ribosima-sustrato, por ejemplo, y luego la RNA polimerasa pues va a reconocer el promotor y va a generar nuevas ribosimas. Ahora, aquí hay 2 cosas que quiero resaltar importantes. Todo lo que se necesita para el ciclo evolutivo está desde el principio en el tubo de ensayo, por lo cual pueden suceder 2 cosas.
A medida que el ciclo evolutivo avanza, se van a cometer errores. Las enzimas que se están usando, la RNA, la transcriptasa reversa y la RNA polimerasa, son enzimas extraídas de virus que cometen errores y no hay realmente buenos mecanismos para corrección de errores. Estos errores se pueden acumular en la secuencia de la ribosima y van a afectar la actividad catalítica de la enzima, de la ribosima. Si la ribosima no se puede plegar bien o la velocidad de pegado desde el sustrato va a ser muy lenta, es probable que la transcriptasa reversa haga una copia de la ribosima sin el sustrato. Esa copia de la ribosima sin el sustrato no va a tener el promotor y no va a ser reconocida por la RNA polimerasa, lo cual quiere decir que ella no va a entrar en el siguiente ciclo de evolución. Entonces, a medida que se acumula, que ocurren más mutaciones y se acumulan, la población puede ir disminuyendo de tamaño. ¿Ok? Los tamaños poblacionales que yo usé son tamaños poblacionales bastante pequeños. Aquí en la escala, para darles una idea, yo traje con poblaciones de septo y octomole size, tamaño, perdón, y cada ciclo evolutivo dura 20 minutos y tiene 3 generaciones. Después de esos 20 minutos se toma una alícuota de eso y se pone pues en un nuevo tubo con enzimas frescas y nutrientes frescos. ¿Okay? Entonces, en cuanto al tamaño poblacional y el efecto, cómo afecta el tamaño poblacional el tiempo de extinción, primero quiero mencionar que cuando hablo del tamaño poblacional, pues me refiero al tamaño poblacional efectivo, que pues es diferente, puede variar dependiendo de la dinámica de la población, de la composición, pero en este caso para las ribosimas, pues porque no es lo mismo tener, digamos, una población donde haya el mismo número de machos y hembras a una población donde pues hayan pocos machos y muchas hembras. Pero en este caso tenemos una población, el tamaño efectivo se refiere a la media armónica de los tamaños poblacionales luego de cierto número de generaciones. Y este tiempo esperado de extinción es relativo al tamaño de la población. Y el efecto de la deriva también es inverso al tamaño de la población. Porque cuando hablo de deriva me refiero al muestreo aleatorio de los alelos de una generación a otra. Si tomamos, por ejemplo, una muestra, digamos, de la población para hacer un ejemplo, si la muestra es grande, es más probable tomar una buena o de capturar la variación genética que hay en esa población. Si tomamos una muestra que va disminuyendo el tamaño y va siendo una muestra cada vez más pequeña, pues la muestra se puede llegar a contener no toda la variación genética que hay en la población. Ahora, si añadimos mutaciones a esto, pues el efecto del tamaño poblacional puede llegar a ser dramático, porque los tamaños poblacionales pequeños pues capturan menos variabilidad genética que hay en la población. ¿Okay? Entonces vemos cómo disminuye la variabilidad genética a medida que se disminuye el tamaño poblacional. Müller-Rachet se refiere al efecto sinergístico de la acumulación de mutaciones y la deriva aleatoria que hace que se pierda el individuo más apto con las generaciones. Entonces lo que sucede es que yo tengo aquí como ejemplo una población pequeña y tengo una población grande. Entonces al principio pues tenemos los individuos más aptos, los tipos silvestres, por ejemplo, y a medida que van pasando las generaciones pues van surgiendo mutaciones que yo represento con rombos. Entonces cuando la población es pequeña vemos cómo estas mutaciones se van acumulando y el individuo silvestre, el más apto, se puede perder rápidamente. Cuando la población es grande, pues este efecto va a tomar mucho más tiempo y pues incluso es posible que si la población es grande puedan emerger mutaciones beneficiosas que contrarresten el efecto de Müller-Rachet. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la carga genética está aumentando y el fitness poblacional está disminuyendo. Esto sucede en poblaciones asexuales, como estas poblaciones de ribosima. ¿Okay? El colapso mutacional pues sucede porque estas mutaciones que se van generando, que se van acumulando, generan una carga genética. Esta carga genética pues hace que los individuos sean cada vez menos aptos y estos individuos pues generan una disminución en el tamaño poblacional, que puede ser muy lento
y si el tamaño de la población, si la tasa de replicación cae por debajo de la tasa de reproducción, las poblaciones pueden llegar a extinguirse. Aquí en esta gráfica modificada de Lynch vemos cómo a medida que pasa el tiempo, el número de individuos viables de una población disminuye, pero esta disminución es relativa al tamaño inicial, al tamaño efectivo de la población. Para una población, por ejemplo, de 3.000 individuos, esto pues va a tomar más tiempo, y para compararlo con el caso opuesto, para una población de 100 individuos, pues el efecto de la disminución de los individuos viables puede llegar a ser realmente rápido. Las poblaciones que yo usé para mi estudio, tengo poblaciones de 100 moléculas, de 300, de 600 y de 3000. Para cada una de esas poblaciones yo hice 6 réplicas. Sí, se propagaron esos 4 tamaños poblacionales mediante el sistema de evolución in vitro. Las poblaciones al principio eran homogéneas, eran clones de la B1619, y las poblaciones se dejaron correr por 50 ciclos. Si al cabo de los 50 ciclos las poblaciones no se habían extinguido, se declaraban viables y se dejaban allí, y se procedía a hacer otra réplica. Este gel de agarosa resume los resultados de esta parte. En la parte superior tenemos un gel de agarosa para 100 moléculas, y a medida que bajamos pues aumentamos el tamaño poblacional, 300, 600 y 3000. Cada carril corresponde a un ciclo evolutivo. La banda de 187 pares de bases corresponde al complejo ribosima sustrato. Entonces lo que estamos viendo aquí es que para las poblaciones pequeñas, después de cierto número de ciclos, la señal de la ribosima empieza a disminuir, porque la población está disminuyendo de tamaño y la señal no es suficiente para ser amplificada. Esto es lo que es equivalente a la extinción. Para la población de 300 moléculas, esto ocurre alrededor de los 25, 27 ciclos. Para la población de 6.000 moléculas se ocurre alrededor de los 33 ciclos, y 3.000 moléculas, la mayoría de las poblaciones de 3.000 moléculas llegaban a 50 ciclos y no se habían extinto. Para resumir, aquí tenemos los datos de esos experimentos. En el eje X está el tamaño poblacional, en el eje Y el tamaño de extinción. Cada uno de los puntos representa una réplica. La línea horizontal es el promedio, ¿sí? Entonces, para un tamaño poblacional de 100 moléculas, el tiempo promedio de extinción fue 24.3 ciclos. Para una población de 300 moléculas fue 29 ciclos. Para una población de 600 moléculas fue 36.4 ciclos, y para una población de 3.000 moléculas fue 44.5 ciclos. Este valor está pues un poco subestimado, porque poblaciones que llegan a los 50 ciclos pudieron haber continuado por más tiempo, pero simplemente nosotros las declaramos viables y paramos allí. ¿Ok? Entonces quisimos saber por qué unas poblaciones se estaban extinguiendo y por qué otras no. Hicimos una exploración genotípica, se hizo un análisis de RFP primero para encontrar la variación genotípica, luego se hicieron secuenciamientos y se encontraron varios tipos de mutaciones, unas de ellas que eran más frecuentes que otras. Estas mutaciones que yo muestro aquí son las más frecuentes. La mutación que llamo M y S son mutaciones que se encontraron sobre todo en las poblaciones grandes. Generalmente se encontraban en combinación, es un doble mutante, y la mutación A y F son mutaciones que se encontraban sobre todo en poblaciones pequeñas, y sobre todo la mutación A, que le llamamos poli A, es una serie de adeninas que se introducen cerca del extremo 3' de la ribosima. Pensamos que la enzima, la transcriptasa reversa, se va reparando y empieza a añadir una serie de adeninas ahí, como consecuencia de las 3 adeninas que ya están ahí. Y a veces pues esta pasa a ser adenina también, entonces pues eso facilita el proceso. Aquí hay una imagen de una de ellas, tiene varias A's. Había moléculas con 10 A's o 30 o 50, un número muy variado de A's, y que nosotros proponemos es la causa de que los geles se vean así. Hay una cantidad de moléculas ahí de tamaños variables.
Esto pues genera que se acaben, que por un lado las moléculas no se van a plegar muy bien y la actividad catalítica disminuye, como lo voy a mostrar más adelante. Y dos, pues esta molécula se está gastando las A's que le hubieran podido servir a otras ribosinas. Por eso es una mutación deletérea. Entonces, para concluir la primera parte, el tiempo esperado de extinción es inversamente relativo al tamaño efectivo de la población debido a la deriva aleatoria y a la acumulación de mutaciones. Las poblaciones de 100 moléculas y 300 moléculas se extinguieron a causa de un colapso mutacional y las poblaciones de 3000 moléculas fueron o son lo suficientemente largas para la fijación de mutaciones beneficiosas, y esto pues proviene del deterioro del fitness y la extinción. La segunda parte, pues yo quiero investigar ahora cómo afecta la tasa mutacional al tiempo esperado de extinción. Entonces, pues yo esperaba que al incrementar la tasa mutacional, las poblaciones pequeñas de pronto se iban a extinguir aún más rápido. Yo quería saber qué tan más rápido se iban a extinguir. Entonces se usó el mismo sistema de evolución in vitro para propagar las poblaciones. Se usaron poblaciones de 100 moléculas y poblaciones de 3000 moléculas. Se añadió cloruro de manganesio a la reacción para incrementar la tasa mutacional, porque se sabe que este ion hace que la enzima haga el proceso de replicación más rápido y pues va a introducir más errores. Lo que se encontró es que las poblaciones de 100 moléculas no se extinguieron, contrario a lo que se esperaba. Esto es porque hay una estructura de cuasiespecies en estas poblaciones. ¿Qué es una cuasiespecie? Es como una estructura de la población que está caracterizada por una nube de mutantes que rodea a una secuencia que es más común y que se le llama la secuencia maestra. Es un concepto que se introdujo por Huygens. Y pues las cuasiespecies están separadas, las secuencias mutantes de las cuasiespecies están separadas por una distancia genética corta, y este fenómeno se había observado en virus, es bastante común en virus, en algunos viroides de plantas, en autómatas celulares, pero pues no se había observado en poblaciones de ribosinas. Una característica importante de estas cuasiespecies es que a medida que se ocurren los errores en los ciclos replicativos, cada vez la estructura de la población va a ser más compleja. Pero si la distancia genética, y eso es muy importante, de las ribosimas, de los mutantes que hay ahí, es corta, entonces el fitness de una especie, de un determinado individuo, no solo depende de su fitness, sino del fitness de moléculas que sean muy cercanas, y lógicamente de la probabilidad de que estas moléculas puedan producir progenie que sea igual a la molécula en cuestión. O sea, Y puede producir X y X puede producir X. Entonces la selección se opera a nivel de la población y no a nivel del individuo. Estos son gel de agarosa o dos geles de agarosa en los que se ve la diferencia entre los dos experimentos. El de arriba es una población cuando no se había añadido el manganesio. Las poblaciones se ven extintas alrededor de los 20 ciclos, y cuando se añadió el manganeso, pues las poblaciones llegaron a los 50 ciclos y aún no se ven extintas, como se observa acá. Lo que yo hice fue un escaneo primero con RLPPs para mirar la variabilidad genética que había en la población, y encontré pues que habían puntos en los que había un cambio en el patrón de la diversidad genética allí, así que procedí a hacer un secuenciamiento extensivo de esos puntos. Aquí ilustro dos poblaciones que se escogieron para el estudio, dos réplicas, perdón, de la misma población de 100 individuos. Esta es una población de 100 individuos. La réplica 6H se estudiaron 3 puntos del ciclo evolutivo, y del linaje de 6L se escogieron 4 puntos. Este es el resultado de una de las poblaciones que es la 6H. En el ciclo evolutivo número 5 vemos que hay unas secuencias que están representadas en naranjado, son todas iguales, por eso son todas naranjadas, y que son las más abundantes, por eso la esfera es más grande. Esa es la secuencia maestra. Está rodeada por una serie de mutantes que se encuentran allí con menos frecuencia y que tienen distancias genéticas cortas, por eso las líneas que las conectan son cortas en general.
pues hay unas que están distantes. En el ciclo 35, la molécula o el mutante más abundante ya no era el tipo silvestre, el naranjado, sino otra molécula diferente que se le llama secuencia maestra 1. Y en el ciclo 50 ya había cambiado y entonces pues es otra que se llama la secuencia maestra 2. Vemos que en el punto 50 pues hay como un estado de transición. Incluso en el punto 35 ya se ve que la secuencia maestra 2 está presente, pero por una baja frecuencia. Entonces hay como una dinámica de fluctuación allí de las ribosimas que son más frecuentes en la población, que no es difícil de pensar porque la distancia genética es relativamente corta, especialmente entre esas dos, es un nucleótido la diferencia. Este es el resultado de la otra réplica del linaje 6L. Vemos unas estructuras similares donde hay unas secuencias que son más abundantes, rodeadas por secuencias que son menos abundantes. La mayoría de las distancias genéticas son pues de un nucleótido. ¿Okay? Entonces, en general, estas cuasiespecies tienen una secuencia maestra en la cual la frecuencia de la secuencia maestra casi que supera el 50%, es decir, la mayoría de ellas supera el 50%, solamente en el punto 6H50 no supera el 50%, pero ese es el punto en transición cuando pues hay dos secuencias maestras allí presentes, que también es algo que es característico de las cuasiespecies. No es exclusivo que ellas tengan una secuencia maestra, puede haber más de una secuencia maestra. Y pues estas secuencias maestras han emergido en diferentes momentos evolutivos, ¿sí? Diferentes réplicas. Esta gráfica resume las distancias genéticas de todos los mutantes que se encontraron en todas las secuencias que se hicieron de las ribosimas, de todos los mutantes. Entonces la distancia genética está en el eje horizontal y tenemos el número de mutantes que tienen esa distancia genética en el eje vertical, y vemos que la mayoría de los mutantes pues tienen una distancia genética como en un nucleótido, y las distancias genéticas llegan a ser máximo de 18 nucleótidos. En realidad las ribosimas son bastante similares. Para concluir con esta segunda parte, la alta tasa mutacional facilita la formación de las cuasiespecies en las poblaciones de ribosimas. La corta distancia genética entre los mutantes generados hace que la frecuencia de un individuo dependa no solo de su fitness, sino también del fitness de mutantes cercanos. La corta distancia genética entre los mutantes de las cuasiespecies hace que la selección opere a nivel de la población. Esto le da más fuerza a la selección darwiniana sobre la deriva aleatoria, y pensamos que por eso es que estas poblaciones no se extinguieron, porque si salía una ribosima de la población, podría ser fácilmente recuperada por alguna otra ribosima con solo cambiar un nucleótido. ¿Sí? La probabilidad de recuperar una ribosima realmente es un poco alta. En la tercera parte, que es los componentes del fitness, pues nosotros lo que quisimos hacer fue determinar el fitness de cada una de esas ribosimas. Pero para determinar el fitness, nosotros quisimos determinar los diferentes componentes del fitness. Como propuso Darwin, inicialmente el fitness de un individuo pues puede estar constituido por diferentes aspectos, por ejemplo la capacidad de supervivencia, camuflaje, digamos, la capacidad de encontrar una pareja, la capacidad de aparearse, de reproducirse, la cantidad de progenie que se tenga, y pues la capacidad del cuidado parental para que esa progenie pues llegue a un estado adulto y se pueda volver a procrear. Entonces yo de una forma similar quise hallar los componentes del fitness. Inicialmente estudié 3 componentes del fitness, cada uno equivale a las etapas enzimáticas del ciclo evolutivo. Entonces, para recordar, la primera etapa enzimática es el proceso de ligamiento efectuado por la ribosima. La segunda etapa es la transcripción reversa efectuada por la ADN polimerasa. Y la tercera parte, por la transcriptasa reversa, y la tercera parte es el proceso de transcripción ejecutado por la RNA polimerasa. Estos son los mutantes que se escogieron para hacer ese estudio del fitness. ¿Quiénes son estos mutantes? Entonces se escogió el tipo silvestre, el mutante positivo, que es el doble mutante que le llamamos B34, combinación de M y S, que se encuentra en las poblaciones grandes. Uno de los mutantes deleterios, la polía
que es el que tiene todas estas A's incluidas aquí, y se escogió la secuencia de las tres secuencias maestras que están aquí. En general es un cambio que se ejecuta en esta parte de la ribosima, es como un hotspot mutacional. Estos son los resultados que se encontraron para el fitness. En esta gráfica tenemos las ribosimas en el eje horizontal y el fitness relativo de cada una en el eje vertical. Lo que vemos aquí es que no hay una ribosima que sea mejor que todas en todos los componentes del fitness, y tampoco hay un componente de fitness en el que las ribosimas sean siempre las mejores. O sea, cada ribosima puede usar un componente del fitness diferente. La banda naranjada corresponde al proceso de ligamiento, la rosada corresponde al proceso de transcripción reversa y la azul al proceso de transcripción. ¿Sí? Entonces hay ribosimas que son mejores en el proceso de transcripción reversa, hay otras que son mejores en el ligamiento, o esta, y hay otras que son mejores en el proceso de transcripción. Esta gráfica resume esos resultados. Entonces, para yo hallar el fitness de cada ribosima, lo que hice fue multiplicar el efecto del fitness en cada uno de los componentes, y así hallé el fitness total de cada ribosima. Esta gráfica representa el fitness total de cada ribosima con relación a la ribosima que es la mejor, que es la B34. ¿Sí? O sea, yo multipliqué cada una de estas barras para hallar el fitness total de cada una. Esta pues se ve que es la mejor, entonces saqué todas las demás con relación a esta. Aquí se puede ver que la ribosima B34 es la mejor. Es incluso mejor que el tipo silvestre, que es la B16. Bueno, no es de sorprendernos porque esta ribosima se encontró en las poblaciones grandes que no se extinguieron. La ribosima A27 en efecto tiene una tasa de copiado, de ligamiento, que es bastante bajo. Y las ribosimas de las secuencias maestras también tienen un valor de fitness más bajo que la ribosima de tipo silvestre. Los valores de fitness son relativamente bajos. Entonces, yo lo que propongo acá es cómo podría haber sido el camino evolutivo cuando se hicieron los experimentos sin el mutagénico, sin el manganesio. Teníamos un tipo silvestre. A partir de este tipo silvestre se generaron ribosimas en la población grande, la B34 con un fitness muy alto, y en las poblaciones pequeñas la B27 con un valor de fitness bajo. Cuando se hizo el experimento con mutagénesis, con mayores tasas de mutación, a partir del tipo silvestre se generaron 3 secuencias maestras con valores de fitness relativamente bajos, más altos que la B27, más bajos que el tipo silvestre. Sin embargo, las cortas distancias genéticas permiten recuperar unas de otras, y por eso estas poblaciones pues no se extinguieron. Para concluir con la tercera parte, entonces las ribosimas pueden adquirir ventajas en diferentes componentes del fitness, y esto les permite pues persistir en la población. Las poblaciones grandes se mantuvieron viables gracias a la presencia de mutaciones beneficiosas, y las poblaciones pequeñas se extinguieron por la acumulación de mutaciones deleterias. Las secuencias maestras tienen fitness similares, y la selección puede estar operando a nivel de la población. En general, las poblaciones de RNA catalítico pueden formar cuasiespecies cuando se replican con altas tasas de error. Estas cuasiespecies marcaron una diferencia en la tasa de extinción de las poblaciones pequeñas, y las cuasiespecies, pues yo propongo que pudieron funcionar, o quizás pueden funcionar como una ruta alternativa para escapar la extinción a causa de Müller-Rachel y la deriva aleatoria. Bueno, por eso pues le agradezco a mi grupo de trabajo nuevamente, allá en Portland, a todos ustedes por su interés en mi trabajo, y pues en este momento les tomo cualquier pregunta que les agradezco, y les tomo cualquier pregunta que tengan. Gracias. El aumento de la fitness en el experimento sin mutación. Sí. Entonces, ¿a qué se podría deber? El aumento del fitness en la B34. Sí. Esta enzima tiene
tiene una doble mutación, tiene una mutación acá, ¿sí? Se reemplaza toda esta secuencia por una secuencia más corta y por esta mutación aquí. Nosotros lo que proponemos es que ese doble mutante tiene un plegamiento que es más efectivo y por eso la hace más rápida. Que ese es el punto con el cual hay que en un futuro complementar todo el trabajo, ¿no? Claro, cómo han cambiado las estructuras plegadas sí, a lo largo del proceso mutagénico. Sí, exacto. Porque como tú lo dijiste, muchas de esas mutantes todavía conservan la misma estructura secundaria. Claro, esa es una parte que me gustaría incluso incluir en el componente de fitness. Por eso dije, ahorita tengo 3 componentes de fitness, pero me gustaría incluir el plegamiento como otro componente del fitness. Sin embargo, como la mayoría de las mutaciones están localizadas en esta parte, no afecta. Puede ser que eso no afecte mucho el plegamiento. Aunque sí tienen efecto en fitness, porque el fitness de las moléculas pues definitivamente es menor. Sin embargo, algo que es importante resaltar acá es que si se dan cuenta, la A27 tiene una velocidad de ligamiento que es menor que la velocidad de la transcriptasa reversa. Es decir, es bastante probable que la transcriptasa reversa haga una copia de la ribosima antes de que ésta se haya pegado al sustrato. En cambio, estas pues tienen en general un fitness también relativamente bajo, pero la tasa de ligamiento es más alta que la tasa de la transcripción reversa. Entonces, las ribosimas acá pues son más rápidas. Claro, pero el efecto cooperativo de esos 3 factores, de todas maneras, le bajó la fitness. Sí, le bajó fitness, pero sí, es más efecto. De manera... Dime. Se podría, digamos, de estos experimentos concluir que para poblaciones pequeñas la mutagénesis podría favorecer la diversidad, así en general cada una de estas variantes tenga una fitness relativa menor. Sí, la alta tasa de mutación definitivamente va a generar diversidad. La cuestión es hasta qué punto esa diversidad me está dañando la información genética, la información que es importante para la existencia de la especie. Pero por ejemplo las cuasiespecies son bastante comunes en virus y las poblaciones virales se copian con altas tasas de error porque ellos necesitan alta diversidad para poder adaptarse a los diferentes sistemas inmunes de los organismos que ellos invaden. Entonces, en realidad, las cuasiespecies es un fenómeno que realmente no es raro, es bastante común, solo que pues, es común en virus, en viroides. Pero en esta población de moléculas, siguiendo con la idea que decía Juan Pablo, en las cantidades de manganeso que son proporcionales al efecto mutagénico, Sí. ¿se pudo medir hasta dónde llegaba ese umbral de error? No, nosotros no... ¿Nunca fueron hasta ese punto? Nosotros quisimos, la idea era llegar hasta allá. Cuando yo incrementé la tasa de error, yo pretendía cambiar ir cambiándola poco a poco, cada vez más. Pero yo estaba ubicada, por ejemplo, aquí, y yo quería llegar a un punto donde se extinguiera más rápido. O, por ejemplo, estaba ubicada aquí y quería llegar acá. Pero resulta que ellas no se extinguieron más rápido, ellas simplemente no se extinguieron. Entonces, en ese sentido, yo podría aumentar la tasa. Claro, se puede, ya me di tu pregunta, si ese podría ser el estudio que continúa, porque esa es incluso una estrategia que se está usando ahora con las especies virales. Es en lugar de generar un antibiótico, digamos, o un medicamento que evite, que quiera aniquilar una especie particular de virus, una cuasi especie particular de virus, lo que haría es incrementar la tasa de error mucho más para que en lugar de sobrevivir ya llegue a colapsar, se pierda la información genética, lo que tú decías. Ya la variabilidad incrementa pero demasiado y entonces pues está dañando toda la información que está acá. Es bueno tener una variabilidad siempre y cuando, bueno, no está aquí, siempre y cuando no se dañe la información de la secuencia, que es fundamental, pero si ya se pierde la identidad porque hay demasiadas mutaciones, pues ya se acabó. Dime. ¿Las cuasiespecies coexisten cuando se está haciendo el...? Pues hay una dinámica, Bueno, a ver si te entiendo. Pero,
Digamos, la pregunta sería más bien como si hay varias cuasiespecies en el mismo medio, ¿podrían haber efectos como por ejemplo de competición por recursos? Las cuasiespecies que se replican más rápido consumen recursos y entonces las que tienen menos ventajas por transcripción más lenta o algo así, Sí. ¿podría estar ese efecto influyendo también en que Sí, claro, estén allí como que se encuentren en menor cantidad? sí, las secuencias que constituyen la nube, la cuasiespecie, definitivamente van a estar compitiendo por recursos. ¿Sí? Entonces, unas van a desplazar a otras y por eso es que esta dinámica va fluyendo. Si tú te das cuenta, la verde está aquí en pequeño tamaño y aquí también tenemos la verde, pero es rápidamente reemplazada. Y de las secuencias maestras, la verde es la que tiene el fitness más bajo. Ellas están compitiendo, definitivamente. Sin embargo, el hecho de que ellas puedan ser mejores en diferentes puntos del ciclo, pues como que disminuye un poco esa competencia, porque pues yo puedo ser mejor en poner los deoxirribonucleótidos, la otra puede tener más afinidad por la RNA polimerasa, la otra puede tener más afinidad por la transcriptasa reversa. Entonces eso como que facilita un poco la convivencia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero en últimas no coexisten simultáneamente cuasiespecies distintas. Sí, cuasiespecies como la nube, que es Sí. lo que se llama la cuasiespecie, quise como pronto aclarar eso, no. Pero si tú te refieres a las secuencias, a los individuos de ella, pues Al sí pueden interior coexistir. sí, la competencia es muy dura. Sería de esperar que una réplica de la parte con mutagénesis volviera a tener como resultado alguna secuencia maestra similar a la obtenida. Por lo que- Es probable, o sea, nosotros lo vemos aquí hay dos réplicas y se vuelven a repetir, ¿no? Estas réplicas se hicieron en tiempos diferentes, entonces son totalmente independientes. Aquí la secuencia que se generó fue esta secuencia morada, y pues aquí también estaba la azul un poquito más pequeña, en una frecuencia menor. Aquí surgió, la azul incrementó en frecuencia, entonces pues como que reemplaza un poco la morada. Y en esta otra réplica que es independiente, pues volvió a surgir la morada y volvió a surgir la azul. Probablemente porque el fitness de ella es un poquito más alto, ¿no? Realmente no puedo decirte exactamente el detalle porque definitivamente los valores de fitness son relacionados. Las secuencias son muy relacionadas, entonces por probabilidad puede emerger. Eso es importante porque quiere decir que en las poblaciones de cuasiespecies realmente la presión selectiva y el factor de selección tiende a predominar. Claro. Es decir, uno cree, como tú lo dijiste al principio, que también va a haber un componente, como un factor de neutralidad ahí a que por puro azar algo se pase. Sí. Pero sin embargo la selección es tan fuerte que va a generar. No, sí, creo que Eso es muy interesante. Sí, precisamente por eso es que yo creo que estas no se extinguieron, porque como son tan similares, la selección está operando al nivel de la población, entonces agarra más fuerza comparado con la deriva, con el efecto aleatorio. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Uno podría pensar que, digamos, el factor predominante por el cual compiten estas moléculas pues son unos bloquecitos de las que están constituidas. Pero ¿será que además de eso, en este medio que es un tubo de ensayo muy controlado, habría otra cosa? ¿O has pensado de pronto en qué otra cosa podría ser un factor, digamos, de presión selectiva? Pues hay diferentes puntos de presión selectiva, ¿verdad? Uno está aquí en el ligamento, el otro pues está aquí en la transcripción, porque si no se tiene el promotor no se transcribe. Sin embargo, la afinidad con la cual la transcriptasa reversa pues se le pega a la ribosima también va a influir en la velocidad de copiado de esas ribosimas. ¿Sí? ¿Sí era esa pregunta? Sí, de pronto aquí esto, yo lo vería un poco como que digamos, de la naturaleza de la misma estructura digamos, dada por la mutación que tiene, pues qué habilidad tiene con respecto al medio, pero digamos, de pronto yo estaba preguntando un poco más con respecto a ese medio, o sea, sobre qué pueden pelear, digamos, además, digamos, de esta habilidad que es como muy intrínseca a su secuencia, su plegamiento.
Sí, en realidad, bueno, hay de pronto algo interesante para decir ahí. En realidad ellos están compitiendo por nucleótidos. Sin embargo, las proteínas que replican el DNA o el RNA pegan los nucleótidos, eso tiene que ver con la energía libre que tiene cada nucleótido y están todos ahí en la sopa. Entonces, en parte, por eso es que ocurre este copiado de As. La enzima se resbala y empieza a pegar las As, y la A tiene la misma energía que las otras As en el medio, y no, las Cs van a tener una energía diferente y las Cs. Así le corresponde a poner una C que es complementaria a la que le sigue, como la energía es la misma, ella simplemente viene y pum, agarra otra A, y pum, agarra otra A. Entonces, ¿cuál es la implicación de eso? Por un lado, pues esta está comiendo las As, que no le beneficien, está haciendo rápida en lo que no se necesita, ¿sí? Y por otro lado pues está perjudicando a las otras porque las otras no van a tener As. Respecto a eso, ¿se puede establecer una relación entre el número de ciclo y el lugar de mutación? Y es que no, porque las mutaciones son aleatorias. Es que pues al verlo como tan específicamente en esa zona, me parece como si pudieran de alguna manera. Pero es que en un ciclo hay 3 generaciones. En cada ciclo, que son 20 minutos, se están amplificando, la población se está amplificando 3 veces. Entonces eso es muy rápido, ahí se están pegando muchas As. Lo que pasa en el ciclo diferente es independiente, porque yo saco una alícuota de aquí. ¿Por qué? Porque pues las enzimas se van degradando, porque hay mucho producto secundario que va a disminuir la velocidad de reacción. Entonces yo saco una alícuota y la pongo en un medio fresco, y esa alícuota yo le hago una dilución a la tercera parte para que metodológicamente el tamaño poblacional pues sea constante. Si hay una disminución del tamaño va a ser un efecto biológico. Entonces pues de ahí ese segundo ciclo pues es relativamente independiente en el sentido de los nutrientes y eso. O sea, lógicamente las que llegaron allá con las mutaciones que llegaron, pues de ahí para adelante irán a adquirir más, porque los procesos de mutación reversa pues son menos probables y es una población asexual, no hay recombinación. Le damos las gracias a Carolina por su